Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tiene su Biblia a la mano, me encantaría que la abriera ahora en Éxodo capítulo 38. Como he mencionado antes, los capítulos 35 al 39 del libro de Éxodo generalmente reciben un tratamiento muy breve en la mayoría de los comentarios bíblicos. Y la razón de eso es que estos capítulos, en gran medida, repiten material que ya ha sido cubierto en los capítulos 25 al 31. En los capítulos 25 al 31 tenemos las instrucciones acerca de cómo construir y fabricar todos estos objetos. Y luego, en los capítulos 35 al 39, tenemos el registro de su construcción real. La razón por la que estos capítulos se tratan en absoluto es para mostrar que el incidente del becerro de oro, junto con la gran apostasía e idolatría asociadas con ese evento, no frustró, de hecho, las intenciones declaradas de Dios de habitar en medio de su pueblo. Estos capítulos están en la Biblia porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora bien, por supuesto, esa es una frase del libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, pero también sirve como un buen resumen de estos acontecimientos. Douglas Moo, en su comentario sobre ese versículo, en Santiago capítulo 2, versículo 13, dice de manera muy útil: aunque establece una norma estricta de conformidad con su santa ley como base del juicio, Dios es, en última instancia, un Dios de misericordia, quien también provee en su gracia un medio para escapar de ese juicio. Eso es tan cierto en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo. Gracias sean dadas a Dios. Escuchen ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Bezalel hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado de 5 codos, 2 metros con 25 centímetros su longitud, de 5 codos, 2 metros con 25 centímetros su anchura, y de 3 codos, 1 metro con 35 centímetros su altura. Le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una sola pieza con el altar, y lo revistió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Por debajo de su borde, hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red, que llegaba hasta la mitad del altar. Fundió 4 argollas en los 4 extremos del enrejado de bronce, por donde se metían las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de bronce. Y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar para transportarlo. Hizo el altar hueco, de tablas. Estos versículos corresponden con las instrucciones dadas en Éxodo capítulo 27, versículos 1 al 8. Usted recordará que los objetos que eran para ser usados dentro del lugar santo y del lugar santísimo estaban recubiertos de oro, mientras que los objetos destinados al uso dentro del atrio exterior estaban recubiertos de bronce, como vemos aquí. El altar del holocausto, o como a veces se le llama, el altar de bronce, estaba en el mismo centro del atrio exterior. Era el lugar donde se asaban los sacrificios rituales. El altar era hueco, lo cual significa que debajo del enrejado de bronce había un espacio vacío que probablemente se llenaba con tierra y piedras, conforme a las instrucciones de Éxodo capítulo 20, versículo 24. Retomamos la historia en el versículo 8. Además hizo la pila de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión.
Esto, por supuesto, corresponde precisamente a las instrucciones dadas en Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Aquí, sin embargo, tenemos este detalle adicional tan interesante. Moisés nos dice que el bronce para la pila provenía de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. En el mundo antiguo, los espejos generalmente estaban hechos del bronce pulido de más alta calidad. Y de hecho, no sorprende que hubiera una abundancia de estos objetos en el campamento de los hebreos, dado que era en Egipto donde generalmente se producían estas cosas. Si usted tenía un espejo en el mundo antiguo, casi con toda seguridad había sido hecho en Egipto. Y recordamos que Dios les dijo a los hebreos que fueran a sus vecinos egipcios, y a sus amos y amas, y que pidieran regalos de despedida, reparaciones, por así decirlo, que los egipcios estaban más que dispuestos a entregar, si eso aceleraba la salida de este pueblo que disfrutaba tanto del favor del Dios Todopoderoso. Así que tenemos un conjunto de espejos de mano de bronce altamente pulido, que fueron donados para la fabricación de la pila de bronce. Y el resultado entonces fue que la pila de bronce habría sido construida con el bronce de la más alta calidad disponible en aquel tiempo. Y por supuesto, eso es apropiado. La pila de bronce era un objeto importante en el atrio exterior, así que Moisés nos está diciendo que fue hecha con los materiales disponibles de más alta calidad. Ahora bien, por supuesto, también sentimos mucha curiosidad acerca de la identidad de estas mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. ¿Quiénes eran? ¿Y qué hacían? Suponemos que eran las mujeres que llegaron a ser las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, aunque la tienda de reunión misma todavía no había sido construida. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Recordamos que la tienda de reunión era una especie de proto-tabernáculo. Entendemos aquí que estas eran las mujeres que servían en el tabernáculo, probablemente como resultado de esta expresión de piedad al poner a disposición estos objetos preciosos. Entonces, ¿quiénes eran? El erudito hebreo Nahum Sarna es útil aquí. Él dice, nada se sabe acerca de esta clase, que aparte de esto solo se menciona en 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. El modismo hebreo también se usa con referencia a los levitas, y significa estar calificado para servir en la fuerza de trabajo. De modo que es probable que estas mujeres realizaran trabajos humildes. Ninguna de las evidencias apoya la idea de que ejercieran alguna función ritual o cultica. La idea aquí es que incluso estas mujeres, en la parte más baja de la escala ocupacional y social, mostraron una generosidad desinteresada y una devoción sacrificial al donar sus valiosos espejos de bronce. Los eruditos generalmente entienden a estas mujeres como esencialmente las sirvientas del complejo del tabernáculo. Eso es lo que llegaron a hacer. Habrían hecho el trabajo de limpieza y también el lavado de la ropa de aquellos que servían como sacerdotes dentro del complejo. El propósito de mencionarlas es destacar su piedad. El punto es que incluso las sirvientas del tabernáculo donaron sus objetos más preciosos, los espejos de bronce que habían recibido de sus antiguas amas egipcias. Esta es la versión del Antiguo Testamento de la historia de la ofrenda de la viuda, y debe apreciarse sobre esa base. La historia continúa en el versículo 9. Hizo también el atrio. Hacia el lado del Negev al sur, las cortinas del atrio eran de lino fino torcido, de 100 codos, 45 metros. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte había 100 codos, 45 metros. Sus 20 columnas con sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado occidental había cortinas de 50 codos, 22 metros con 50 centímetros, con sus 10 columnas y sus 10 basas. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata, y por el lado oriental medía 50 codos, 22 metros con 50 centímetros. Las cortinas a un lado de la entrada eran de 15 codos, 6 metros con 75 centímetros, con 3 columnas y sus 3 basas, y lo mismo al otro lado.
Los dos lados de la puerta del atrio había cortinas de 15 codos, 6 metros con 75 centímetros, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino fino torcido. Las basas para las columnas eran de bronce, los ganchos de las columnas y sus molduras de plata, y el revestimiento de sus capiteles de plata. Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio de tela azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido, era obra de tejedor. La longitud era de 20 codos, 9 metros, y la altura de 5 codos, 2 metros con 25 centímetros, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 basas eran de bronce. Sus ganchos eran de plata, y el revestimiento de sus capiteles y sus molduras eran también de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Esta sección corresponde a las instrucciones dadas en Éxodo capítulo 27, versículos 9 al 19. El cercado del recinto fue hecho precisamente de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Ese es el énfasis principal aquí. En los versículos 21 al 31, tenemos un registro preciso de los metales que fueron efectivamente donados. Este registro fue tomado por los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Esta es la suma de los materiales del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, según fueron enumerados conforme al mandato de Moisés para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que Yahweh había mandado a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un grabador, artífice y tejedor en tela azul, púrpura y escarlata, y en lino fino. El total del oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue de 1 tonelada, según la evaluación del santuario. La plata de los que fueron contados de la congregación fue 100 talentos, 3 toneladas con 400 kilos, y 1,775 siclos, 20 kilos con 200 gramos, según el ciclo del santuario. 1 becá por cabeza, o sea medio ciclo, 5 gramos con 7 décimas de plata, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603,550 hombres. Los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo. 100 basas por los 100 talentos, 1 talento, 34 kilos, por basa. Y de los 1,775 siclos hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles y les hizo molduras. El total del bronce de la ofrenda mecida fue de 70 talentos, 2 toneladas con 400 kilos, y 2,400 siclos, 27 kilos con 360 gramos. Con él, Bezalel hizo las basas de la entrada de la tienda de reunión, el altar de bronce, y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas de alrededor del atrio y las basas de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas de alrededor del atrio. Los lectores modernos, comprensiblemente, se confunden con todos estos pesos y medidas antiguos. Los comentarios bíblicos son útiles aquí, si usted quiere tener una idea de exactamente cuánto metal estamos hablando. Los eruditos generalmente están de acuerdo en que un talento pesaba alrededor de 34 kilos, o 75 libras. Así que cuando uno hace los cálculos, parece que se reunió para el proyecto un gran total de aproximadamente 2,193 libras de oro. No estamos completamente seguros de cuál era el peso preciso de un ciclo del santuario. El término ciclo del santuario obviamente se refiere al estándar de medida del santuario, pero en cuanto a qué equivalía exactamente, nadie está dispuesto a afirmarlo con total seguridad. Podemos hacer una estimación porque se han recuperado monedas de becá,
y pesan alrededor de 6 gramos. Y el texto dice que un becá era medio ciclo. Así que parecería que un ciclo del santuario era de aproximadamente 12 gramos. Pero siempre es difícil saber cuánta degradación ha habido, y cuánto desgaste, raspado o limado, ha soportado cualquier moneda que recuperamos. Así que, con las medidas menores, hay un poco de cálculo aproximado. Más allá del peso preciso de algunas de estas medidas más pequeñas, la impresión general aquí es de un sacrificio inmenso y de una generosidad digna de elogio. No se puede evitar el hecho de que la ofrenda sacrificial es tratada en la Biblia como un indicador de vitalidad espiritual y de fe auténtica. Por eso se está registrando esta historia. Estas personas dieron mucho porque se les había perdonado mucho. Y ya sea que usted esté leyendo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, eso es lo que hacen las personas perdonadas. Gracias sean dadas a Dios. Y gracias a usted por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.